Es uno de los antihéroes más poderosos de los videojuegos, consumido por la venganza, impulsado por una búsqueda incesante de poder. Pero, ¿y si toda esa fuerza, toda esa furia, fueran solo el llanto de un hombre destrozado? ¿Y si, en el fondo del abismo, ya no encontrara poder, sino un encuentro que desafiaría la esencia misma de su existencia? Prepárate para ver la redención de Virgil como nunca imaginaste. Para comprender la tormenta, debemos conocer la primera gota que la anunció. Para comprender al hombre que se convirtió en un huracán de poder y ambición, debemos regresar al silencio ensordecedor de un armario oscuro, donde un niño, temblando, escuchó el sonido que definiría el resto de su vida, el sonido de su propia impotencia. Su nombre es Virgil, y su historia comienza no con el sonido de espadas, sino con el eco de una pérdida que nunca sanó. La muerte de su madre, Eva, no fue solo un evento trágico, fue la forja de una filosofía, la base de un juramento silencioso. Ese día, no solo perdió a su madre, perdió su creencia en la protección, en el cuidado, en el amor. Para el joven Virgil, el amor se convirtió en sinónimo de vulnerabilidad, dolor, una prueba de debilidad, y juró, con toda la fuerza de su alma infantil y desgarrada, que nunca volvería a ser débil. De ese trauma nació una búsqueda insaciable y solitaria de poder. Para su hermano, Dante, su herencia demoníaca era una carga que debía controlar. Para Virgil, era un derecho de nacimiento que debía reclamar, un medio para un fin. El poder no era un deseo, era una necesidad visceral. Era la armadura que construiría alrededor de su corazón herido, placa a placa, hasta que nadie, ni siquiera él mismo, pudiera volver a tocarla. Cada demonio derrotado, cada rival vencido, cada ápice de poder obtenido, era otro ladrillo en el muro que construía entre él y el mundo. Un muro que lo mantenía a salvo, pero también lo aprisionaba en una soledad abismal. Se convirtió en el hijo de Esparda, al que el mundo temía, el legendario espadachín cuya precisión era tan fría como su mirada. Pero lo que el mundo no vio fue el precio. Lo que nadie supo fue el peso de cada decisión. Para obtener el poder de su padre, se arrojó al abismo. Para librarse de lo que consideraba su mayor debilidad, cometió el máximo acto de autorrechazo. Tomó a Yamato, la espada que divide cualquier cosa, y la volvió contra sí mismo. Literalmente dividió su alma. Desechó su humanidad, personificada en la figura espectral de V, creyendo que era el ancla que le impedía alcanzar la divinidad. ¿Y qué quedó? Urizen, ambición pura y monstruosa, un ansia de poder carente de razón, de propósito, salvo el poder mismo. Mientras su humanidad, V, vagaba por el mundo, sintiendo el frío, el dolor y el arrepentimiento a cada paso, recitando poesía sobre la belleza perdida y la oscuridad inminente. Su mitad demoníaca sembró una destrucción sin precedentes. El árbol demonio Cliffout, regado con la sangre de inocentes en Ciudad Tumba Roja, fue el monumento a su búsqueda. El fruto que daría era la promesa del poder supremo, pero cada gota de sangre derramada era otro grillete en su alma ya fragmentada. Alcanzó la cima. Consumió el fruto. Se convirtió en lo que siempre había soñado ser, poder absoluto e indiscutible, y en el trono de su victoria, rodeado por los ecos de sus batallas, encontró la nada. Vacío. La culpa que había intentado extirpar regresó como una sombra persistente. La soledad que creía el precio de la grandeza resultó ser solo ¿soledad? El poder no llenó el vacío en su pecho, solo lo hizo más grande, más profundo. Era un rey en un reino de ceniza, un dios sin devotos, un hombre que había conquistado el mundo y se había perdido a sí mismo. Pues en la cima de su poder, Virgilio se encontró en las profundidades de su vacío. Y fue precisamente ahí, en la oscuridad total, donde la fuerza ya no tenía sentido y la victoria sabía a derrota, que una luz que nunca imaginó que existía estaba a punto de encontrarlo. El grito de guerra no terminó con un eco. Se desvaneció, como humo en una brisa inexistente. La vibrante sensación de poder demoníaco, la energía caótica que era tan parte de Virgil como la sangre en sus venas,
no desapareció de repente. Se desvaneció, lenta e inexorablemente, como la marea que se retira de una orilla desolada. No fue transportado. Simplemente dejó de estar donde estaba. El mundo a su alrededor se disolvió. Las ruinas, el cielo nublado, la textura misma de la realidad, todo se convirtió en una negrura palpable, un vacío absoluto que no era ni frío ni cálido, simplemente vacío. No había suelo bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza, solo él, suspendido en la ausencia de todo. Su primera reacción fue la de un guerrero. Instinto. Buscó un enemigo, una amenaza, la fuente de esta anomalía. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar la oscuridad más profunda del inframundo, no encontraron nada. Sin muros, sin bordes, sin adversarios. Era una prisión perfecta, una celda sin barrotes. Entonces, bajo él apareció algo. No una tierra, sino un espejo. Un suelo infinito de negrura pulida, que se extendía en todas direcciones. Y en ese espejo se vio a sí mismo. No al avatar de poder, ni al hijo de Esparva en su temible gloria. Solo vio a un hombre. Vio las líneas de agotamiento en su rostro, que ni siquiera su herencia demoníaca podía borrar. Vio el peso de siglos de conflicto en su postura. Y por primera vez notó, reflejada en sus propios ojos, una fisura en su orgullo, una fina grieta en la armadura que había construido toda su vida. Ese reflejo era más acusador que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado. Era la verdad desnuda, despojada de poder y pretensión. Era el niño del armario, ahora adulto, pero aún atormentado por la misma soledad. Y entonces, el sonido. Un solo sonido, claro y penetrante. ¡Ploc! El eco de una gota de agua cayendo sobre el espejo oscuro, creando ondas que se extendían lentamente, distorsionando su reflejo. ¡Ploc! ¿De dónde venía? Era un recuerdo filtrándose en la realidad. La lágrima que nunca se había permitido derramar. El sonido era suave, pero para Virgil, ensordecedor. Cada gota que caía parecía medir el tiempo de su soledad. La frustración comenzó a burbujear. ¿Qué brujería era esta? ¿Qué dimensión sádica lo había aprisionado? Su mano, por puro reflejo, se dirigió a la empuñadura del Yamato. La espada que podía cortar cualquier cosa, que desgarraba la realidad misma. La desenvainó, el acero cantando un lamento en el vacío. Intentaría abrirse paso a través de esta prisión. Pero algo andaba mal. La espada, su extensión, su alma. La sentía pesada, inerte. Canalizó su poder, la energía azul que siempre respondía a su llamada. Pero no ocurrió nada. La espada permaneció oscura. El poder no fluyó. Yamato, por primera vez en su existencia, era solo acero. Inútil. En ese instante, la verdadera naturaleza de ese lugar se reveló. No era una prisión física, sino espiritual. Un lugar donde el poder que había acumulado, la fuerza que definía su identidad, carecía de valor. Era un plano neutral, un limbo del alma, donde estaba completamente desarmado. Su fuerza, su velocidad, su legado, todo quedó anulado. Solo quedó su conciencia, su culpa, su dolor. Y fue en ese momento de total vulnerabilidad, de absoluta indigencia, que la segunda presencia se manifestó. No con un trueno ni una aparición grandiosa, sino como una luz que nació del mismo espejo oscuro. Una luz suave y cálida, que no cegaba pero que traía consigo una sensación de paz. Una paz tan extraña y profunda que era casi dolorosa. La luz se coaguló, tomando forma humana. Una figura vestida con sencillez, con una mirada que no reflejaba juicio, desafío, ni siquiera compasión. Contenía una compasión y una comprensión tan vastas que parecía abarcar toda la existencia de Beriel. Desde su primer dolor hasta ese preciso instante, ante el guerrero que se enorgullecía de ser una tormenta, reinaba la calma. Ante el hombre que se definía por su poder, se alzaba una presencia cuya fuerza no residía en la imposición, sino en la aceptación.
Y por primera vez en su larga y atormentada vida, el maestro de la espada no tenía defensa. La paradoja de esa frase impactó a Virgilio como un rayo. Debilidad, la palabra que más odiaba, la condición que juró erradicar. Para él, la debilidad era la muerte de su madre. Debilidad era miedo, debilidad era fracaso. Y ahora, esta figura afirmaba que el poder supremo nacía precisamente de ella. Era un insulto a su trayectoria, a todo lo que había sacrificado. Pero antes de que su ira se solidificara, la voz de Jesús se volvió aún más tierna, hablando ahora de la carga que Virgilio llevaba en secreto. Tu carga es demasiado pesada, hijo de Eva. La culpa por las vidas que tu búsqueda ha consumido, la vergüenza por las heridas que has infligido a aquellos que debías proteger. Lo llevas todo como una armadura, pero te está aplastando el alma. Suéltalo. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te daré descanso. Descanso, una palabra que Virgilio apenas conocía. Su vida era un movimiento perpetuo, una batalla sin fin. La idea de simplemente detenerse era aterradora, y sin embargo una profunda y exhausta parte de su alma la anhelaba. Pensó en Ciudad Tumba Roja, en los rostros sin vida, en el dolor que había sembrado para cosechar poder. La mancha era indeleble, imperdonable. Como si leyera su silenciosa condena, Jesús le ofreció la imposibilidad. Te ves imperdonable, tu alma está teñida de escarlata. Pero yo te digo, aunque tus pecados sean como la escarlata, serán emblanquecidos como la nieve. El perdón no se gana con una espada, Virgilio. Es un regalo que aceptas con el corazón abierto. La voz concluyó demoliendo el último cimiento de su identidad. Tu valor nunca ha residido en tu herencia demoníaca, ni en la perfección de tu espada. Ese es el poder del mundo, un poder que se destruye y se consume a sí mismo. Tu verdadero valor, tu poder más profundo, reside en la humanidad que tanto has despreciado. Reside en tu capacidad de amar, y aún más difícil para ti, en tu valentía para dejarte amar, para ser perdonado. La última frase quedó suspendida en el aire. No era una orden, no era una amenaza, era una revelación, una puerta que se abría a un camino que desconocía. El camino de la fuerza mediante la rendición, del honor mediante la humildad, de la vida mediante el perdón. La lógica de la cruz, un poder perfeccionado en el sacrificio, se presentó al hombre que solo había conocido el poder mediante la dominación. El enfrentamiento había terminado. No se había intercambiado un solo golpe, pero Virgil estaba completamente derrotado. Sus defensas, sus argumentos, su filosofía de vida, todo se desmoronó ante esa simple y abrumadora verdad. El silencio regresó, pero esta vez ya no estaba vacío. Estaba lleno de la posibilidad de una capitulación que no sería una derrota, sino su única y verdadera victoria. Las palabras no se disiparon, penetraron, atravesaron la armadura del orgullo, la fría lógica del guerrero y la armadura de poder que había forjado durante toda su vida. Fue como una onda expansiva que no rompió los huesos, sino que sacudió los cimientos del alma. Por un instante, el silencio se llenó de la más feroz de las batallas, la guerra final dentro de Virgil. Una parte de él, la parte que había sobrevivido, que había luchado, que había dominado, se alzó con furia. Era el veneno del orgullo, susurrando sus viejas y familiares mentiras. «Es un truco», dijo la voz. «Una debilidad disfrazada de virtud. El perdón es el consuelo de los débiles. El amor es el cebo del dolor». Su mano, por puro reflejo, apretó con más fuerza el mango del Yamato, el último bastión de su identidad, el símbolo de su filosofía de que el poder es la única respuesta válida. Pero fue un esfuerzo inútil.
La fortaleza ya se estaba desmoronando desde dentro. Las palabras de Jesús no fueron un ataque, fueron una llave. Y esa llave había girado en la cerradura de una puerta que Virgil había mantenido cerrada durante siglos. La puerta de tu propio corazón. Y entonces la presa de su alma se rompió, no con la fuerza de un demonio, sino con el peso de un solo recuerdo: el rostro de su madre, Eva. Pero no la vio morir. Por primera vez en décadas, la vio sonreír. Vio la calidez en su mirada, un amor que no era frágil, sino feroz. Y comprendió con una claridad devastadora que su incansable búsqueda de poder, hecha en nombre de no volver a perderla, era la mayor traición a su memoria. Ella había muerto para darle la oportunidad de amar, y él la había aprovechado para aprender solo a luchar. La imagen de Eva dio paso a la de Dante. Tantos enfrentamientos, tanto dolor, tanta rivalidad. Pero ahora no veía a un adversario. Vio a su hermano, su gemelo, la otra mitad de su alma, que había intentado dominar incesantemente cuando tal vez debería haber intentado comprender. Vio el dolor en los ojos de Dante, no la ira, sino la tristeza de un hermano que jamás podría alcanzar al otro. Y finalmente la imagen más dolorosa de todas: Nerón. La entrega del alma no es un final, sino un comienzo. Cuando las lágrimas de arrepentimiento se secaron, algo nuevo permaneció. Virgil se irguió, no con la arrogancia de antes, sino con la serena dignidad de quien ha encontrado su verdadero centro. El vacío en su pecho, ese abismo que había intentado llenar con poder toda su vida, ahora se llenaba de una quietud más fuerte que cualquier demonio que hubiera derrotado. Su mirada se posó en el Yamato, que yacía opaco y sin brillo sobre el suelo de espejo. La fuente de su poder, el símbolo de su orgullo y su dolor. Se agachó y lo recogió. Pero el acto de blandirlo era fundamentalmente diferente. El frío acero ya no se sentía como una extensión de su ambición, sino como una responsabilidad. La espada que una vez sirvió para dividir el mundo, para separarse de su propia humanidad, ahora la usaría para proteger. La mano que buscaba el poder para sí misma, ahora lo blandiría al servicio de los demás. El poder no había desaparecido, pero su propósito había sido bautizado en gracia. El plano espiritual que lo rodeaba comenzó a disolverse, no caóticamente como antes, sino como una niebla matutina que se disipa con los primeros rayos de sol, revelando el mundo que había dejado atrás. Era una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. No sabemos cómo continuaría esta historia, pero podemos imaginar el fruto de esta transformación. Podemos imaginar una escena no de espadas cruzando con furia, sino de silencio compartido. Virgil y Dante, sentados bajo el cielo de un mundo que ambos habían salvado, ya no como rivales, sino como hermanos. La necesidad de demostrar quién era el más fuerte, desaparecida. La amarga competencia, reemplazada por un entendimiento mutuo, forjado en el dolor y finalmente sanado por la redención. Su mayor victoria no sería sobre un demonio, sino sobre su propia rivalidad. Podemos imaginar un campo de entrenamiento. Nerón, el hijo, moviéndose con la furia de la juventud. Y Virgil, el padre, ya no era una figura de juicio frío, sino un maestro paciente. No solo enseñaría técnica, sino templanza. Enseñaría que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de cuándo no hacerlo. En ese acto de mentoría sanaría no solo el futuro de su hijo, sino su propio pasado, dándole a Nerón el padre que él mismo nunca tuvo. Y podemos imaginar a Virgil en momentos de soledad,
no la gélida soledad de un trono, sino la pacífica soledad de quien está en paz consigo mismo. Contemplando la tormenta que se avecinaba en el horizonte, no con el deseo de dominarla, sino con la tranquila comprensión de que la mayor tormenta de todas, la que rugía en su interior, ya había pasado. El viaje de Virgil, aunque el de un personaje ficticio en un mundo de ángeles y demonios, refleja una profunda verdad sobre nuestra propia condición humana. Cada uno de nosotros, a su manera, busca una forma de poder. Puede que no sea el poder de una espada demoníaca, pero es la búsqueda de validación, de éxito, de control sobre nuestras vidas y nuestros miedos. Construimos muros alrededor de nuestros corazones heridos, creyendo que la fuerza nos protegerá del dolor. Y al igual que él, todos cargamos con el peso de nuestras decisiones, las cicatrices de nuestros fracasos, la culpa del dolor que hemos causado. Y estamos atrapados en una lógica implacable, que debemos ser lo suficientemente fuertes para enmendarnos, para merecer el perdón, para alcanzar la paz. La historia de este encuentro imposible nos enseña la lección más liberadora de todas. La redención no es un logro, es un regalo. La paz interior no es un premio para los fuertes, sino un alivio para quienes se reconocen cansados y abrumados. La verdadera fuerza, la fuerza que sana y restaura, no se encuentra en el orgullo inflexible, sino en la vulnerabilidad de la rendición. Es evidente que, sin importar cuán grande sea el poder de un personaje, cuán épica sea su mitología o cuán temible sea su reputación, existe una soberanía que lo supera todo. La soberanía del amor de Dios, un poder que no aplasta, sino que se arrodilla para sanar. Un amor que no nos exige ser dignos, sino que nos hace dignos por su gracia. La puerta que se abrió para Virgil en ese plano espiritual está abierta para cada uno de nosotros, aquí y ahora. La oportunidad de soltar la espada de nuestro orgullo, de arrodillarnos bajo el peso de nuestra verdad y de resurgir con un nuevo propósito no nos es negada. Porque como nos recuerdan las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no para condenar a los Virgils de este mundo, sino para que a través de él, incluso el alma más perdida y atormentada pueda encontrar el camino a casa.